Estimados amigos, es para mí, como siempre, un gusto estar con ustedes y en esta ocasión pues les tengo que decir que desde el día domingo cuando empezaron todas las bolas, porque como nuestro país no en balde le decimos a veces guatebolas, eh, empezó a haber una gran especulación sobre todo lo que estaba pasando en el país y empezó muchísima gente a pedirme que yo opinara. Realmente cada vez que me disponía a opinar, miraba que la situación se movía para un lado, se movía para el otro. Yo tenía las resoluciones, tenía todo a la mano, muchas cosas no las entendía. Me parece que la resolución muy ambigua y entonces decidí mejor esperar. Y es hoy que quiero emitir mi opinión en respuesta a las solicitudes que ustedes me han hecho que lo haga. Para mí, el problema es y sigue siendo que la justicia en Guatemala se ha politizado. Estaba yo chequeando que en el año del 2017, desde el mes de abril, yo empecé a señalar ya directamente, después de que años antes ya venía haciendo la advertencia, empecé a señalar directamente la gran responsabilidad que tenía el señor Iván Velázquez y la señora Telma Aldana al querer instrumentalizar las posiciones que ellos tenían para ejercer diferentes posiciones políticas. Eso lo hice ver que era una traición a la patria y que estaban jugando con el deseo que el pueblo de Guatemala tiene de ver finalmente un sistema de justicia operando, un sistema de derecho en el país. Y como diríamos tal vez en redundancia, no hay derecho que se haya politizado la justicia al extremo tal de que hoy todos los guatemaltecos estamos enfrentados. Si un señor extranjero debe quedarse o no debe quedarse, como que si fuera la última Coca-Cola del desierto, como que si él se queda hay justicia y él se va no hay justicia. No, señores, él se puede largar y esa va a seguir siendo responsabilidad nuestra. Allá nosotros si queremos justicia o no queremos justicia. Y si vamos a enfrentarnos, que sea por lograr algo socialmente, por lograr que nuestro pueblo salga de la miseria, pero jamás por defender a un individuo que también ha demostrado que es inepto y que anda hoy por todo el mundo echándole porquería a la dignidad de nuestra nación. Hoy empecé a ver que habían cortinas de humo con la cuestión del problema de Paco Gordillo, un hombre que está realmente malo de sus ojos y que un juez de buenas a primeras se le da la gana quererlo mandar de regreso a un lugar donde va a perder los ojos. Entonces uno se da cuenta, ¿es eso correcto? Utilizar la salud de un hombre y alguien que está sin merecerlo humillado en la cárcel, simple y sencillamente para tirar una cortina de humo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La Corte de Constitucionalidad, a mi criterio, ha emitido prevaricato. Habría que, los juzgadores deberían de estudiar el caso. Pero ese delito de prevaricato que se ha mencionado mucho, creo que el pueblo de Guatemala tiene que saber de qué se trata. Es el delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo y judicial. Y yo creo que aquí se extralimitaron y les voy a explicar por qué. El acuerdo que existe, vuelvo a insistir, entre el gobierno y la ONU es un acuerdo entre esas dos partes. El gobierno y la ONU crean la CICIG, no es una institución internacional, no es multinacional, no. Eso se crea con la voluntad del gobierno y de la CICIG y crean unas normas para manejarla. La Corte de Constitucionalidad esgrimió la norma del derecho pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que se pacta estamos obligados a cumplirlo. El gobierno de la República pactó con las Naciones Unidas y todo
los extremos que están pactados obligan su cumplimiento. El acuerdo, este acuerdo es ley entre las partes, óigalo bien, entre las partes. ¿Y qué es lo fundamentalmente pactado en el artículo 12 a que se refiere la Corte de Constitucionalidad? El artículo 12 dice: toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la ampliación del presente acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente acordado. Fíjense ustedes, muchas veces uno hace un pacto y el abogado, el notario, inscribe ahí que ambos renuncian al fuero de su domicilio y se someten a los tribunales de justicia de esta jurisdicción de Guatemala, por ejemplo. Aquí no se pactó eso. Aquí no nos estamos sometiendo en este pacto a ningún tribunal nacional, ni a ningún tribunal internacional, ni a ningún tribunal de Nueva York. Lo que se pactó es que si hay divergencias, se resuelve entre las partes. Si eso está pactado así, ¿qué tiene que hacer la Corte de Constitucionalidad metido en eso? Si ese es un problema de las partes, no tiene nada que ver la Corte de Constitucionalidad con eso. En ninguna parte del acuerdo, repito, yo no he encontrado que se haya pactado algo diferente. Se dijo, si tenemos un problema, lo vamos a hablar, lo vamos a resolver o buscaremos un medio de hacerlo, pero lo buscaremos mutuamente. Se pudieron haber traído árbitros, arbitradores, se pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero nunca en este acuerdo se le dio beligerancia, ni a los tribunales guatemaltecos, repito, ni a los de Nueva York, ni a los internacionales. Miremos cómo se desarrolla la discrepancia. Hace un año, el gobierno inicia la negociación con la ONU. ¿Para qué? Para remover al señor Velázquez. ¿Por qué? Porque este se supone que es un asesor que venía a asesorar al gobierno para sacar todas las mafias incrustadas en el Estado, a juicio de quien ejerce la función de gobierno en ese momento, no lo estaba cumpliendo. Habla con el secretario general, cortésmente el presidente de Guatemala va a las Naciones Unidas para conversar con él, y en el momento, fíjense ustedes, el día 25 de agosto del 2017, estando el presidente de la República de Guatemala hablando con el secretario general de Naciones Unidas, se presenta Telma Aldana a Iván Velázquez a meterle una solicitud de antejuicio. Una acción política deleznable que va contra la dignidad del Estado. Yo no estoy defendiendo a Jimmy. Es simple y sencillamente él, como un personaje administrativo, tenía el derecho de ir y gestionar algo que está contemplado en el artículo 12 y que era la forma de resolver una controversia. ¿Qué tiene él en su contra? ¿Qué tiene él? Que le meten un antejuicio. Malo por parte del señor Velázquez, malo por parte de la señora Aldana. Esa no es la forma. No respetaron el pacto, sino que ellos quisieron, como decimos aquí en Panamá, jugar vivo, ser más vivo que Tío Conejo. El 27 de agosto, 2 días después, cuando regresa el presidente, obviamente el presidente declara non grato al señor Velázquez por acciones que realmente estaban reñidas totalmente con la ética y con la dignidad del país. El presidente comete un error, y es de no haberle dado al país toda la información que le debió haber dado, para que el país supiera que no era un problema personal, sino que este señor había mandado a catear la casa. Lo que vino a decir ahora el embajador Skinner que un año después. ¿Por qué no lo dijeron en ese tiempo? Ahí arranca el problema, la negligencia también del gobierno de no haber hecho partícipe al pueblo de todas las arbitrariedades que ya se habían cometido por parte del señor Velázquez en la Sicilia. En ese momento, la Corte de Constitucionalidad le da trámite a un amparo para evitar
que fuera declarado non grato. No le corresponde. Si en el artículo 12 dice que esas controversias se deben discutir dentro de las partes, no se dice que se someterían a los tribunales de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad se extralimita y emite, a mi criterio, una resolución que es el prevaricato. Y eso deben responder ellos por eso. Pero debe haber un juez que esté por encima de ellos para que los pueda juzgar. Porque esto no es correcto, que nosotros tengamos un tribunal que puede actuar impunemente como se le da la gana y que no tengamos los guatemaltecos ninguna forma de protegernos ante la arbitrariedad de un tribunal de esa naturaleza. El gobierno continúa gestiones, fíjense ustedes, ante el secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres. Por un año aparentemente no llegan a ningún acuerdo, no obstante que estaban obligados ambos a negociar. El secretario general de la ONU dice que aunque haya salido el señor, sale el señor Velázquez y el gobierno le notifica que no puede volver a entrar. Entonces el secretario general de la ONU dice, señores, entonces él ejercerá su función desde afuera. Perfecto, eso no puede ser. Eso ya es una cuestión que viola totalmente el acuerdo. Parece que estuvieran tratando entre gente incivilizada, no entre personajes civilizados que están obligados a encontrar acuerdos en beneficio de la lucha contra la corrupción y no, como dijo el secretario general, en defensa de su orgullo personal. Mejor que él, si va a defender su orgullo personal, que él lo haga en su familia, pero no en detrimento de los intereses nacionales de un pueblo que necesita justicia. El otro caso, entonces viene ahora la Corte de Constitucionalidad y saca una resolución controversial, que este es el momento en que todo el mundo está pidiendo ampliaciones porque nadie entiende. Unos dicen que no puede entrar, otros dicen que sí puede entrar. A mi criterio, la Corte de Constitucionalidad no tiene nada que ver en esto. Esta es una función administrativa del Estado y están dentro del marco de la resolución de una controversia. A mí me parece que no se ha manejado bien la cosa, pero no única y exclusivamente por lado del Estado, sino por lado de las Naciones Unidas. ¿Cómo va a ser? Si ellos tenían obligación de sentarse y encontrar una forma razonable de encontrarle una salida a este conflicto. Nada de lo actuado, a mi criterio, con la Corte de Constitucionalidad tiene legalidad. ¿Por qué? Porque vulnera el principio de pacta sunt servanda. El pacto es la ley entre las partes y no puede venir tercero en acción a meterse en ese pacto. Segundo, porque atropella la dignidad nacional. Si Guatemala tiene una dignidad que se debe respetar y no puede estar cuestionada. Si un presidente hace una cosa que está mal, para eso está el juicio político, para eso está el Congreso, para que sea socoleado hasta que se le encuentre una solución. Pero bajo ningún punto de vista vamos a estar judicializando toda la política porque nos vamos a llegar a enfrentar, a matar unos con otros, lo cual no es conveniente. Y después, lo que yo considero lo más triste de todo es que sigue nuestra justicia al servicio de Dionisio Gutiérrez. Es el abogado de Dionisio Gutiérrez el que pone los recursos, este señor Carrillo, el que hace, el que vuelva, pero por favor, ¿en qué país vivimos? Ya este señor desde el año 93 nos hizo pedazos, cuando rompió el orden constitucional, cuando secuestraron el Estado, cuando le prohibieron a la banca central pagarle al Estado, cuando se hicieron inmensamente ricos con los recursos que el Estado ha tenido que pagarles por uso de fondos, cuando le subieron inmediatamente el precio al azúcar, cuando privatizaron las empresas como se le dio la gana. Señor Gutiérrez, ¿no le parece a usted que 25 años de haberse hartado como se han hartado al Estado no son suficientes? Como para que ahora usted siga pagando abogados para meternos en estas controversias. Ah, ahora usted ya es socialista.
Ah, antes usted era el discípulo número uno de la Universidad Marroquín. Ahora usted anda de beso y abrazo, manita sudada, con todos los que son, se dicen pues socialistas, pero yo no los respeto como socialistas, porque para mí que son una bola de oportunistas, pero ahí anda usted en el montón. No hagamos eso con el país. Estamos destruyendo el país. Y eso no es correcto. Y no es correcto que ustedes lleven a niveles internacionales un pleito de esta naturaleza, cuando todos sabemos que el principal problema que hay es que hay mucha gente como el señor Dionisio Gutiérrez que tiene miedo que en un momento se sepa todo lo que han hecho y que la justicia los alcance. Y para ellos tener un individuo como Iván Velázquez o la señora Telmaldana, con los cuales ya tienen años de entenderse, les da una seguridad. Pero con todo respeto, señor, el Estado no tiene por qué darle a usted una seguridad a costa de la seguridad del Estado, la inseguridad de la población, la pobreza de nuestros ciudadanos y todo lo que está pasando actualmente, que estamos enfrentados unos contra otros. Ustedes, en 1993, iniciaron el secuestro del Estado de Guatemala. Y yo no quiero volver a repetir toda la inmundicia que le metieron al sistema y todo lo que han hecho con Guatemala. Pero sí, ahí están mis libros, en donde están claros los testimonios de todo lo que no es correcto y que ustedes hicieron por 25 años. Es fundamental, pues, entender que el ACC ha actuado ilegalmente, sirviendo órdenes o estando al servicio del señor Dionisio Gutiérrez. Y lo que es peor, que ya iban en un caminito ahora para darle gusto al señor Gutiérrez, como le han dado gusto por 25 años. El sistema jurídico, miren la persecución contra mí, ahí tengo yo denuncias puestas contra él que nunca han prosperado, ni me las han contestado, ni la CICIG, ni el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la justicia en Guatemala. Ahora, este señor está protegido, pero ya no puede ser eso, señores. Ya no podemos seguir ilegalmente protegiendo a un individuo de esta manera. Segundo, el presidente nunca debió haber acatado las órdenes ilegales de la CC y debió haber informado ampliamente al pueblo sobre los atropellos causados por este señor. Esto debió haber sido desde el año pasado, para que todos tuviéramos derecho a saber qué era lo que estaba pasando. No es de ahora, esto es tardío y por eso es que se ha llegado hasta lo que estamos pasando actualmente. La otra cosa que es triste es que no tenemos un sistema político en el país. Porque si hubiéramos tenido un sistema político en el país, debía haber intervenido por la vía conciliatoria para resolver este problema e impedir la polarización que se está dando nacional e internacionalmente. Que quiero decirles muy claramente que o esta polarización le encontramos una salida rápido a través de la unidad y el diálogo nacional, a través de las concesiones, a través de las sesiones, a través de la implantación de un verdadero régimen de derecho, o vamos a parar los guatemaltecos otra vez en guerra, lo cual sería nefasto y absolutamente triste. Sobre todo porque, como yo decía, no es que se esté luchando por una revolución, por la reivindicación de los derechos del pueblo de Guatemala, no. Aquí hay grupos enfrentados que están peleando por sus propios intereses, por la protección de ellos frente a amenazas futuras de la justicia persecutiva y selectiva que ellos han propiciado, que ahora tienen miedo que les caiga a ellos en contra. Nosotros no tenemos como pueblo por qué pagar esa factura. Esa factura la tienen que pagar ellos. Y nosotros lo que queremos es un Estado de Derecho, que se aplique la justicia a todos por igual. Quiero que el pueblo de Guatemala y sobre todo la juventud entienda, no estamos ante un caso jurídico. Aquí no estamos discutiendo las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Esa es paja. Aquí estamos ante un caso político. Y aquí no hay que ver los títeres, hay que ver los titiriteros. Miren lo que hay detrás. Sigan lo que hay detrás, porque ahí está el secreto de la humillación a que estamos siendo sometidos. Guatemala merece, tiene la obligación de decidir sobre su propio destino.
Y parte de ese destino, hoy más que nunca, es que resolvamos el problema de salud, el problema de educación, el problema de seguridad ciudadana. No es posible que nos sigan matando en las calles como lo están haciendo. No es posible tampoco que el pueblo no tenga para pagar la renta de sus casas, que no tenga empleo. Todo eso tiene que ser resuelto. Y eso no puede resolverse si los guatemaltecos no salimos de este secuestro en que nos han tenido por 25 años. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.